Y la otra aclaratoria que yo considero necesaria hacer respecto a las 3 horas que pasé en Miraflores, una casa de gobierno. Yo siempre trabajé con Chávez, voté por Chávez las veces que voté. No es que voté mucho, pero voté. Movilizado por el hecho de que me parecía que el sambo mestizo estaba siendo discriminado por una serie de personajes que no tienen propuesta. El gran problema que existe con la burguesía, en términos de Alejandro Serna, es que la propuesta de ingeniería social es burda y tardía. Este coronavirus está manifestando que el positivismo fracasa como forma de pensamiento. También evidencia el hecho de que el capitalismo siempre fue un fake con el cual distrajeron hasta a Carlos Marx, porque el capitalismo jamás fue el problema. El problema es la forma de pensamiento positivista en la que Carlos Marx cree. Y esa forma de pensamiento positivista establece una serie de pautas, que entre ellas la superioridad moral de ciertas clases. Eso se ve justificado en el positivismo. En muchas otras formas de pensamiento que son propias, incluso en algunos casos de burgueses, van a ser despreciadas por la estupidez marxista. Porque Carlos Marx es un hombre genial por un lado, pero como muchos genios, probablemente todo, es bastante estúpido por otro. Lo que pasa es que él no se cuida de lo que descubre Kant y pretende incluir aquello que no puede conocer, el no humano, que hasta ahora es una noción y percepción indiscutida por todos los pensadores y sabedores y escritores y científicos. O sea, la ciencia ha demostrado el no humano. La ciencia ha demostrado que el electrón no lo puedes medir. Si lo mides, ya lo cambiaste. De manera que el no humano lo debes asumir. Carlos Marx no lo asumió y entonces comete el error de decir que aquello que proviene de burgueses va a estar viciado de esa forma de pensamiento, y resulta que el principal aliado de Carlos Marx fue un burgués, el que le permitió escribir los libros. Fue el papá de Engels, ni siquiera Engels. Esa falta de hermenéutica propia por parte de Carlos Marx le dificulta a él comprender lo que yo viví aquí. Y es que las clases bajas, cuando aumentan cuando logran satisfacer las necesidades que las hacían resolver su identidad como clases bajas, es decir, las clases que a sí mismas se dicen yo soy pobre, yo soy de clase baja, ojo con eso porque es una autodenominación que se aplica. Podrán haber estados de necesidad, pero el decir yo soy pobre tiene una serie de implicaciones lingüísticas y existenciales muy particulares. Hay más de un clase media que dice que yo soy pobre y evidentemente eso es lo que yo llamo conflicto artificial. Pero hay gente que pasa por necesidad, se cree el ser pobre, se organiza, hacen alguna revolución, aumentan sus aspiraciones y luego su identidad pretende seguir siendo de pobre. El paso que se está dando ahí siempre va al fascismo, porque estamos hablando de alguien con un grave problema identitario, que en nombre de ser aquello que alguna vez dije que fue, ahora que tengo el poder, lo sigo ejerciendo, pero como aquello que fui. No sé si me explico la grave perversión. Es como que si yo me identifico con el ser esa pintura que alguna vez fui. Me identifiqué con ella y dije, oye, soy esa pintura. Pero no, soy un ser viviente. Ya no soy esa pintura. Ahora, como ser viviente, debo tomar decisiones como ser viviente multicomplejo. Entonces el personaje que tiene el poder y que puede convertir a Miraflores, ojo, una casa de gobierno, no es una jefatura. En una jefatura donde retienes a los personajes que yo vi retenidos, habían tres que se veía que tenían su platica, ¿sabes? Por el color, la piel, la ropa de marca, los buenos celulares, se ve que le estaban sacando o una buena platica o vaya usted a saber por qué ellos estaban antes de yo llegar y todavía cuando me voy todavía están. ¿Mm? Seguramente sí los agarraron en algo punible y estaban esperando a ver cómo negociar en algo más punible. Habría que ver, no tenían pinta de terroristas, pero sí tenían pinta de ser esta oposición
bien patética que se cree cuentos de que están derrocando al dictador. Esto no es un dictador. Esto es un despelote que está atendiendo al fascismo, pero por la lógica que les estoy diciendo. Gente que sigue teniendo una identidad de algo que alguna vez fue, ahora que podrían ser complejos, podrían empezar a tomar decisiones que tomaban muchos burgueses como Engels. El mejor ejemplo es Engels, que como burgués toma la decisión compleja de hace como un Carlos Marx y en lugar de acumular se dedican a la rumba y a la escritura. Maravilloso. El problema está en que te dediques a la rumba y la escritura generando una plataforma moral basada en unos pobres que ustedes no son, que ellos no eran, y que esa plataforma moral va a juzgar a un montón de burgueses. Ahí es ahí donde estuvo la falta de la hermenéutica. Pero bueno, no se les podía pedir más. La hermenéutica ya es un proceso sumamente complejo de lectura de uno mismo y de conocimiento de uno mismo en el contexto que va a aparecer después. El hecho está en que el tiempo que estuve ahí, uno comprueba que estos personajes, a alguien que es escritor del proceso, que escribe en Ciudad Caracas, escribe en Ciudad Caracas, que he hecho videos sobre Carlos Marx, que soy escritor, etcétera, y que ya tengo una escritor, realizador audiovisual, y que tengo una cierta audiencia en las redes, y que ellos la están comprobando en el celular, porque ellos están revisando el celular y mis redes, y están conociéndome. A ese personaje le resetean el celular para que diga por las redes, inevitablemente, como ya lo hice, que hice eso. Entonces la pregunta loca es, eso sucede en Miraflores. Esa gente ha de estar ahí porque Maduro lo sabe, o será que no lo sabe. Pero una gente que hace eso en Miraflores, con alguien que trabaja para el proceso y que tiene un mínimo poder de expresión, con un mínimo de público, y va a multiplicar eso entre gente de izquierda y gente académica pensando que van a tener que empezar a explicar cómo es posible que agarren a un escritor sin ningún prontuario de violencia, sin ningún antecedente de ningún tipo, una vez por marihuana. Era yo un carajito, cuando mucho. Yo no tengo ni abortos. Puedo retar a cualquiera que me lo diga. Tiendo a ser más bien hasta medio célibe. O sea, ermitaño, todo. Le borren la información del celular y se lo reseten así, porque me da la gana, y lo retengan 3 horas, trabajando para el proceso. Eso evidentemente, o sea, a mí me parece que ya dista de ser una torpeza, es como a propósito. Lo hicieron a propósito. Lo hacen a propósito porque pareciera que Maduro les estorba y quieren que aquí siga habiendo malestar. Entonces mi observación es esa, no es que este es un gobierno fascista, porque mira lo que me hicieron, tal. No sé, no importa tanto. Uno está tan acostumbrado aquí a la corrupción, a los problemas, que hasta me siento afortunado de que no me quitaran el celular. Porque ¿qué voy a hacer con unos tipos armados si me quitaban el celular? ¿Dónde voy a poner una denuncia? ¿Mm? Nadie. Yo creo que hay varios bichitos que me dirían, no, hombre, del gobierno. Eso es normal, porque se normalizó eso aquí. Pero mi amigo español me dice que allá, si hubiera demandado, ganó la demanda. ¿Mm? En Estados Unidos ni se diga, en cualquier país de Europa. Y probablemente está en otros países latinoamericanos. Probablemente incluso en México, en ciertas zonas, sea difícil hacer algo así, ¿no? Aunque ciertamente ya sabemos que en México matan casi a cualquiera, igual que en Colombia. Vivimos en un problema de una Latinoamérica realmente que hay que atender eso. Ahora bien, hay que ver cómo se aborda desde la filosofía porque no nos queda otra. Lo otro sería vivir en el desahucio. Pero la pregunta lógica la reitero. ¿Cómo pasa eso dentro de Miraflores, amigos chavistas? Es una locura. Es una locura patética. Militares dentro de Miraflores hacen esa vaina a un personaje que, aunque tenga mis críticas y mis observaciones de cierto nivel, jamás voy a estar, jamás estuve en la oposición, jamás firmé en contra de Chávez, jamás voté en contra de Chávez, jamás nada, y eso puede ser investigado. Tendré mis opiniones que no le gustaron a Mercedes Chacín y por eso me sacó del periódico. Bueno, pero felicitado por ministros y por gobernadores, porque cuando me propongo un texto bueno,
a que logre efecto, los logra. Me se echa así, un saludo. Nunca entendí por qué me decía suéltate. Sí, yo estoy sueltecito escribiendo siempre. Es el primer texto que escribí sobre las aves. Creo que más bien había un sesgo de tu parte, por feminismo, porque eres medio liberal, porque no te gusta la filosofía mucho, algo así. Pero estamos claros en que por algo y tu risa, tú misma me dijiste que felicitó un trabajo y yo a él ni lo conozco. Jamás he hablado con él. Y él felicitó un trabajo que yo no, que simplemente era bueno. A ese personaje tú no lo quisiste seguir contratando. Sin embargo, yo voy por las mismas vías del gobierno a trabajar en el Ministerio de Educación. Y ese día pasa eso. Es una locura. No se explica. Es decir, un gobierno fascista me pega un tiro o paso 2 días preso para de verdad amedrentarme. Un gobierno torpe, estúpido e imbécil me borra el celular, me lo devuelve y yo esa misma noche estoy escribiendo en primicia, sorprendiendo a un montón de gente de izquierda de España, de un montón de países. Pana, ¿cómo es posible que eso pasara ahí? Sí, me explico la pregunta. Es definitivamente, los militares que hicieron eso en Miraflores están en contra de Nicolás Maduro. Tiene que ser, no hay otra explicación. Ese es un absurdo muy grande. Ahora, claro, a partir de que estoy grabando este video, quizás hasta mi vida peligra porque esos militares no les gusta mucho que sean más inteligentes que ellos, a pesar de lo fácil que es, ¿no? O sea, imagínate, son seres que viven en la frustración de andar amedrentando previamente, porque en realidad cualquiera es más inteligente que ellos. O sea, hasta un recogelata tiene razonamientos más profundos y más sensibles que un general. Ahora, mi objetivo no es denigrar de ellos por una venganza por haber pasado 3 horas. Es básicamente que la gente tenga clara que el paradigma del militar es un paradigma sumamente limitado y que para poder trascender tiene que aprender a tratar con respeto a un intelectual como a cualquier persona. Pero no creo que lo haga. De manera que yo aquí anuncio que debo irme de Venezuela. Porque definitivamente, si eso pasa ahorita, en año y medio sí me están metiendo preso y sí me están matando. Y no por orden de Maduro, sino porque Maduro en realidad no tiene ningún poder en Venezuela. Maduro es un posmoderno del cual la mayoría de los que le sirven se burlan. Esa es lo que yo pude ver después de 3 días en Miraflores este día miércoles en la tarde pasado. Entonces, bueno, a todos los amigos que puedan colaborar para yo lograr ese objetivo, ya que no tengo ni medio, les voy a agradecer. Y a los que no, por lo menos la buena energía y el ánimo.